Saludos, bienvenidos amigos a Valores de Acero, un programa que se hace en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí junto al Colegio Fray Luis de León, México, en Querétaro, en Santiago de Querétaro. Hoy pues vamos a hablar con yo diría un artista y un valiente de la prensa católica. Ustedes seguramente lo conocen porque todos los domingos llega a su casa, a través de su comunidad parroquial, un periódico que se llama El Observador. Jaime Septién, bienvenido. Muchísimas gracias, padre. Muchísimos saludos a toda la comunidad de Agustino Recoleta y con mucho gusto participo en estos programas que de verdad me siento muy halagado de poder hacerlo. A través de Visión 10, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde y también a través del canal YouTube, pues estamos emitiendo. Aquí lo importante es difundir los valores, lo que usted y nosotros vivimos cada día en versión propositiva. Porque fíjate, Jaime, ¿por qué la comunicación ahora, la prensa, la radio, la televisión, difunde lo negativo del mundo? Tú como comunicador, haciendo un análisis, ¿se vende lo negativo? Bueno, yo creo que evidentemente sí se vende, porque el famoso apotegma del periodismo amarillo de los Estados Unidos es: si sangra, vende, ¿no? Lo que sangra, vende. Y yo creo que eso lo ha llevado a sus últimas consecuencias, hasta sus últimas consecuencias, la prensa, la comunicación comercial, ¿no? Cuyo único objetivo es justamente eso: vender, tener audiencia, ganar público, no importa a costa de qué, no importa a costa de qué. Y yo siempre he pensado que ante ese tipo de periodismo, el verdadero periodismo libre es el periodismo católico. Es decir, ante ese tipo de periodismo que está atado, aunque parezca libre y se autocalifique como un periodismo libre, está completamente atado a una lógica de mercado, que es una lógica totalmente ilógica, pero está atado a esa lógica de mercado, de tal suerte que se ha erradicado de las pantallas caseras, se ha erradicado incluso del cine. Ahora hay un revival, una especie como de redescubrimiento a través de Noé, y ahora viene Moisés y no sé qué cosa. Ridley Scott, este famoso cineasta estadounidense, bueno, él creo que es australiano, pero Ridley Scott ha hecho resurgir una versión bastante esotérica y bastante rara de Noé, pero bueno, y supongo que de Moisés será lo mismo, pero bueno, cuando menos ya hay un revivir de la espiritualidad del cine, pero durante muchos años el público ha sido educado a ingerir basura, ¿no? A ingerir basura. Lo mismo en la televisión y lo mismo en el periodismo. Creo que es una lógica que afortunadamente las redes sociales y el auge de Internet van a deshacer. Y creo que ahí es donde podemos situarnos justamente para, como decía el Papa Benedicto XVI, para conquistar esos continentes digitales. Y creo que, por ejemplo, este programa, a través de la YouTube o a través de los canales por cable, creo que es, como todo lo que estamos haciendo en comunicación católica y en comunicación de valores, un granito de arena en este mar. Diríamos, pues estamos perdidos frente a los grandes imperios. No, yo creo que no. Yo creo que ahora tenemos por primera ocasión la herramienta en nuestras manos y el poder en nuestras manos de poder cambiar esta ¿Y por historia. qué cuesta tanto, por ejemplo, hacer un canal de comunicación católico en México? Bueno, porque constitucionalmente la televisión y la radio están prohibidas para todo aquello que tenga confesión religiosa. Pero bueno, la dedicatoria es a la Iglesia Católica, evidentemente. Si estamos hablando de un país que hasta hace 10 años era 89% católico y 100% guadalupano, y que una minoría ¿qué le puedo decir? Del 0.5% que dicta las reglas y las leyes y todo este asunto, hizo a un lado completamente, no digamos desde la persecución religiosa, ¿no? Pesa aún la persecución religiosa, pero por supuesto que pesa. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que los diputados están haciendo y el sistema de administración tributaria, el SAT, está haciendo una nueva ley que entraría en vigor el 1 de septiembre, pero parece ser que va a ser hasta el 1 de enero, nos dan la oportunidad de ponernos en regla, ¿no? De que va a fiscalizar las limosnas, ¿no? Es decir, eso atenta contra
contra mi ejercicio libre del credo que yo profeso. ¿Por qué? Porque yo sé que a través de la iglesia, si yo doy una limosna, esa va a ser utilizada o para el culto o para las obras de caridad. ¿Por qué me tienen que fiscalizar la caridad? Esa es una pregunta que no... Esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer esta cuestión? ¿Por qué en México se pregunta y se cuestiona y se critica el ser caritativo y encima tener que justificar ante el gobierno la caridad? Así es. ¿Por qué se hace esto? Bueno, yo siento que hay una persecución de bajo perfil. En el informe anual de libertad religiosa que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, bueno, desde Alemania, Kirche und Not, siempre México aparece como un país que en las leyes respeta la libertad religiosa, pero en la práctica no la respeta. En la práctica no la respeta. Porque, por ejemplo, todavía sigue existiendo, hasta donde yo sé, la imposibilidad de heredar de un sacerdote. No puede heredar. Un sacerdote es todavía un ciudadano de segunda categoría. Y, por lo tanto, un católico en México, pues tenemos que estar preparados, tenemos que saber que estamos luchando no contra molinos de viento, sino contra realmente tsunamis, ¿no? De anticlericalismo. La persecución religiosa sigue siendo de baja intensidad, pero sigue siendo. Ahora podemos decir cosas en público, nadie nos mata, pero no nos dejan vivir, ¿no? Y como dijo Rubén Darío en alguna ocasión, la fama no persigue a los católicos. Los católicos tienen que estar perfectamente claros que no van a ser famosos, ¿no? Que van a ser detestados, incluso por su propia compañía, ¿no? Por su propia... Misma comunidad. La comunidad, sí. Vamos a ver, un país mayoritariamente católico, una iglesia perseguida, unos sacerdotes que son los que pues, dirigen la iglesia perseguidos. ¿Está clericalizado el mundo católico y no hacen nada los laicos? ¿Son pocos los laicos que tienen estas inquietudes? A mí me gusta mucho lo que dice el Papa Francisco, que uno de los peligros, quizá el más grave que corre la iglesia, es la clericalización. ¿Qué es la clericalización sino la esclerotización de la iglesia? Es decir, como dijera yo, la forma de permanecer en una zona de confort. Y yo hago como que aspiro a ser un católico de tiempo completo, pero en realidad lo soy de unos cuantos minutos y siempre a la sombra de lo que dicte la jerarquía, no sé si me explico. Y no me muevo si no existe ese Nihil obstat, ¿no? Por parte del sacerdote. Yo creo que es el tiempo, hace muchos años venimos hablando del tiempo de los laicos. Creo que nos hemos llenado la boca de hablar del tiempo de los laicos. Pero el problema no es hablar del tiempo de los laicos, el problema es actuar en la vida pública y saber que tenemos pues, un cierto sentido de solidaridad, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Y que cuando defendemos, por ejemplo, que no fiscalicen las limosnas de la iglesia porque me están fiscalizando a mí como obligado a ver por el más necesitado, porque esto no es de contentillo. La participación en las obras, una fe sin obras es una fe ciega, ¿no? No es de contentillo, es obligatorio. Y si alguien va a fiscalizar esa obligación por la caridad que tengo, me parece que podría haber un movimiento que no se los dejáramos a los sacerdotes, ¿no? Ni a los obispos. Tendría que ser de todos aquellos que participamos en la Santa Misa y participamos con nuestra limosna, que tendría que ser un movimiento popular, ¿no? Porque yo he visto el óvulo de la viuda fue lo que más dignificó o lo que más resaltó Jesucristo. Esa es caridad, ¿no? Y eso lo van a fiscalizar. Pues no, yo debería de participar en un movimiento en contra de Hacienda, pero muchos no van a participar porque van a decir, si me pongo a tiro, Hacienda revisa mis finanzas y no vaya a ser que me encuentre ahí algo que tenía el polvo que había metido debajo de la alfombra, ¿no? Entonces podemos decir, falta un poquito más de libertad de expresión. Este sueño que se está haciendo realidad de Benito Juárez de controlar la iglesia es el sueño, ¿no? De Benito es un sueño Juárez. Bonito, sí, es un sueño histórico. Se está haciendo realidad. Hay diputados que se dicen católicos y están votando todas estas cosas. Claro. Hay un pueblo que está molesto porque la iglesia tiene obras sociales y ahora las quieren contabilizar. ¿Hacia dónde va la Iglesia de México según tu visión? A ver, yo creo que
hay muchos brotes que son satisfactorios. Por ejemplo, pienso en el obispo Miguel Ángel Patiño Velázquez de Apatzingán. Yo creo que ese obispo, con la capacidad que tuvo de comunicar la verdad y de oponerse, con peligro de su vida, evidentemente, a toda la proliferación de la familia michoacana y todo este asunto de cómo el gobierno había entregado a estos grupos de malhechores, había entregado prácticamente la entidad, y cómo el obispo de Apatzingán es la voz cantante que transforma una situación de pecados que claman al cielo. Yo creo que ahí está la iglesia profética. Está también en Solalinde, está también en Vera, pero también está en otros lados, está en ustedes, está en los misioneros, está en la 72 en Tabasco, en Tenosique, está en muchos lados, está con Rogelio Cabrera en Monterrey, con el arzobispo de Monterrey. En fin, hay muchos brotes en esta iglesia que espero que no se clericalicen. Muy bien, pues estamos aquí con Jaime Septien, comunicador católico, fundador del periódico El Observador. Estamos en una plática pues muy aprovechada, y yo sobre todo yo creo que por ustedes, bien captada todas las ideas, probablemente estén pensando en más cosas que tenía que decir Jaime. En estos momentos vamos a parar aquí porque está Eloy Saavedra preparado con las 5 noticias, y en un momento regresamos para hablar más con Jaime Septien de la Iglesia Católica, de lo que pasa y de los valores que la sociedad del día de hoy está engendrando. Volvemos en un momento. Gracias, Eloy, por esas 5 noticias semanales que nos has dado así brevemente, y a todo el equipo. Regresamos aquí a Valores de Acero. Ya saben que cualquier comentario en valoresdeacero@cartn.com. Gracias por sus comentarios y sus sugerencias. Estamos con Jaime Septien, periodista, licenciado en Comunicación por la Ibero y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Jaime Septien es fundador de uno de los periódicos, yo creo que más importantes católicos aquí en México, El Observador. Jaime, yo quisiera compartir contigo lo siguiente. ¿Es difícil sacar un periódico católico y que lo apoye la Iglesia Católica, las mismas comunidades? Las comunidades católicas son como la familia, ¿no? Uh-huh. Hay unos que están a favor, otros en contra, en el fondo hay amor, uh-huh, pero pues también dentro del amor hay pequeñas envidias. ¿Ha sido difícil que 19 años El Observador esté en pie? Yo creo que ha sido extraordinariamente reconfortante, porque realmente uno siente la presencia de Dios, siente que está haciendo la voluntad de Dios en lo que uno sabe hacer, porque yo y todo el equipo nos hemos preparado pues para ser periodistas. Sí, para ser periodistas profesionales. Y después, bueno, somos católicos y tenemos que embonar justamente la profesión con la vocación con la profesión de fe, ¿no? Pero yo creo que ha sido una tarea de perseverancia, por un lado, y también, ¿por qué no decirlo?, de profesionalismo periodístico. Es decir, de ganar la exclusiva, de inventar públicos, de generar temas, de generar buenas portadas, porque a menudo, yo se lo digo a mis compañeros que trabajan con un servidor, les digo, es que a menudo la gente solamente lee la portada, ¿no?, en el mejor de los casos, y es donde tenemos que trabajar, porque ese es el gancho, y a lo mejor nos leen 1, 2 o 3 artículos interiores, o 3 reportajes o entrevistas, etcétera, y ya vamos ganando terreno, porque la importancia del periodismo católico es crear opinión católica entre los lectores ante los acontecimientos del mundo. Porque ¿quién crea la opinión? ¿Quién crea los valores? ¿Quién es el formador de valores en este país? Televisa. No nos hagamos guajes, es Televisa, ¿no? Y si de pronto Televisa dice que está de moda
no lo va a decir abiertamente, pero que está de moda el tema de la diversidad sexual y de la diversidad matrimonial sexual y de las 1000 formas de familia, pues en la introducción de los lenguajes, de las telenovelas y en las series importadas, etcétera, etcétera, ahí está esta propuesta de valor que va sedimentando sobre todo en las nuevas generaciones, y de pronto nos damos cuenta que el valor fundamental, y no lo digo yo, sino lo dice la encuesta nacional sobre tendencias de valores que hizo hace algún tiempo México Unido por sus Valores, la Fundación México Unido por sus Valores, de pronto cambiar el valor tradicional de la familia por el valor de la estabilidad económica, que es lo que ha pasado en este país, hacer dinero a como dé lugar en el más corto plazo y sin reparar demasiado en los medios, sino buscando el fin último, que es justamente el hacer dinero. Y que el segundo valor emergente más importante sea la satisfacción sexual. Me parece que hay una tergiversación brutal de valores, y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que incidir, no solamente con repetir el mensaje, porque lo decía Juan Pablo II en un fragmento extraordinario de Redemptoris Missio. Decía, no solamente se trata de repetir el mensaje, sino de integrarlo en la forma de los lenguajes con que se hacen los mensajes, porque en buena medida, decía Juan Pablo II, las nuevas generaciones están educadas por los medios de comunicación de masas, ¿no? Así es. Y me cuestiona todo esto que dices, Jaime, porque pues los grandes dirigentes de Televisa han estudiado en colegios católicos, la mayor parte de ellos, ¿no? Es correcto. Y bueno, ante todo esto, pues también vemos que hay periodistas, gente que escribe, que está a favor o en contra, periodistas católicos que se defienden. Recuerdo pues a Paz Hernández Cueto del diario de Reforma, que tiene su columna y que va ahí pues defendiendo el valor, el brote, ¿no? El brote dentro de un periódico laico y con una afinidad propia. ¿Es difícil en el siglo XXI ser periodista católico? Yo creo que es sumamente complicado si uno no tiene la convicción de que se tiene que ganar su derecho a participar en el debate social. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha sido difícil siempre, pero ahora más que nunca tenemos que ser, para nosotros, igualdad quiere decir superioridad. No en el sentido que soy superior y te voy para abajo, sino en el sentido que si vamos a discutir de arte, si vamos a hablar de Picasso, por decirte algo, tenemos que saber más de Picasso que el periodista, que el encargado de la sección de arte de ese periódico, y tenemos que demostrar que en el ADN de la civilización occidental está el cristianismo, y que lo que ellos están defendiendo como arte, como derechos humanos, como desarrollo de la dignidad de la persona, eso proviene justamente, el ADN de todo eso es el cristianismo, y que ellos, sin saberlo, están repitiendo, a veces de manera muy esquemática y muy mal, cuando atacan al cristianismo, al catolicismo, están repitiendo los esquemas que sin esos esquemas no serían nada. ¿Y por qué nos cuesta tanto entrar al mundo del diálogo con otras culturas? Desde nuestra perspectiva como católicos, dialogar desde el convencimiento y la experiencia personal con Jesús, ¿por qué nos cuesta tanto todo? Porque yo creo que nos cuesta mucho justamente porque nos sentimos inferiores en muchas ocasiones. Nos sentimos inferiores. Y realmente nos metieron en un gueto. En este país, por ejemplo, nos metieron en un gueto y nos acomodamos en el gueto. Y no salimos del gueto. Y realmente hace 100 años la Iglesia y los católicos eran católicos y eran modernos. Hoy los católicos y la Iglesia somos católicos, pero a veces se nos olvida que tenemos que estar en el debate. Anquilosados. O miedositos, que es la otra parte. Que está peor. Así que está peor, sí, es cierto. Muchísimas gracias, Jaime Septién. Nos vamos con él. Ha sido un placer hablar contigo. Felicidades por esos 19 años. Muchas de gracias. Observador. Esta es tu casa. Nos vemos el próximo lunes. Y por supuesto, pues ahora mismo ya están preparadas
estas chicas del Cuarto Invitado con un invitado especial, no se lo pierdan. El próximo día nos vemos aquí en Valores de Acero.